Buenas. Buenas, buenas. ¿Qué onda? La camita. Un La frío. camarita. Así que bueno, ahora nada, nos vamos a poner a ver una peli, Una por favor. peli. Una peli con una meriendita. Yo creo que es alto plan este, Sí, ¿no? es un Así que, plancito de domingo. Así que bueno, ¿qué bueno, vamos a ver? ¿qué vamos a ver? Yo la verdad que, soy sincera, no busqué mucho. Creo que no la vi, pero sí conocía la historia porque conocía el experimento cuando estudiaba psico. Veíamos algunos de los experimentos sociales y está basada en un experimento real. Yo la vi, pero la vi también hace bastante. Entonces me acuerdo algunas partes y me acuerdo que era como bastante fuerte. Ese Sí, sí, sí. Así que bueno, habrá que verla. habrá que verlo. Y hemos terminado de verla. ¿Qué onda? ¿Cómo? Ahí Andy dice, yo ya la había visto. Ah, la Ahí habías va. visto también. ¿Y qué te pareció? Volver a verla. Pero qué fuerte, sí. Y esta cuestión también de cómo vas viendo los distintos contrastes o roles dentro de la película, ¿no? De, bueno, las que no están de acuerdo, que encima son mujeres, o Sí. sea, el que está en una situación medio vulnerable, ya te das cuenta desde el principio que Sí, que hay algo se va a raro. caer, ¿viste? Claro. Al principio te va mostrando un poquito de cada personaje para que veas también eso de que son pibes cualquiera, como decir, Sí. no es que hay un solo perfil, más allá de que, bueno, de que el perfil del extremo es este pibe, Sí, sí, sí. el Está bastante pibito marcado. que está marcado, el resto, que tienen todos diferentes perfiles, también entran en Sí, sí, esa. sí. Pero está muy bien hecho en ese sentido, que muestran que son pibes diferentes, que no es que es un solo perfil. Sí, Entonces sí, te sí, sí. demuestra que, claro, que eso se puede lograr con esas premisas en cualquier grupo de gente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, es verdad lo que decís vos de que son distintos perfiles de chicos, de chicas, pero también esta cuestión de adolescente, de que Sí, estás en una búsqueda de tu identidad y de pertenecer, sí, entonces eso también hace que perdón. sean mucho más Manipulable. manipulables, sí. Sí, la búsqueda de eso, de una identidad, de una pertenencia. Pero ¿cómo en esa cosa de, si vos no tenés la insignia de la Sí, ola, sí. no puede estar? Sí, son como esos pasos de manual de esta cuestión de buscar una pertenencia y después eso, la uniformidad Mm, que hace esa falsa pertenencia, en el sentido de, bueno, sí es una pertenencia, pero está creada por eso del uniforme, el logotipo, como decís, eso hace que el que no tenga ese distintivo es inferior incluso, claro, sí, sí, sí. gente más permeable a ese tipo de discurso. Me parece como súper interesante también que haya surgido también esta película, más allá que es del 2008, 2008, y el sí. experimento es del 1967. Cómo funciona también el cerebro humano en esa cuestión de asociarse a la masa, Sí, sea para sí, el sí, lado que sí. sea, digo, Sí, por una en cuestión también general, eso de de pertenencia pertenencia. y hasta creo que es una especie también de supervivencia en cuanto, o sea, si yo no pertenezco, entonces No, no no soy nadie, existo, no, claro, no. claro, sí, Estaba mirando ahí las películas, estaba mirando al sí. director, que el director es Denis Gansel, es un Ah. director y guionista alemán. Estaba pensando en eso, que uno de los principios de la propaganda nazi es eso, el enemigo común, más allá de, bueno, un montón de cuestiones repetitivas, discursos, también de fomentar mentiras, pero esta cuestión del enemigo común. Y estaba pensando y digo, bueno, en cierto punto, la piba que no se quiso poner la camisa, Mm, en un punto es el enemigo común. claro, sí, sí, sí. Y todo el que no se quiso poner la camisa o no se quiere unir Sí, o es no el hace el enemigo común o saludo. no hace el saludo. Mm. Bueno, y eso, Sí, 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 pasa, digo, pasa. pasa. Creo que tiene también que ver con la cuestión adolescente, estás viendo, buscando, bueno, no sé si digo, o alguien que está buscando, en busca de una identidad o un lugar de pertenencia, quizás donde ve que algo está pasando y está interesante y Sí. dice, bueno, a ver qué pasó, qué onda. Casi grupos de pertenencia en sí. Pero, No llevado a claro, estos extremos, pero sí tenés mm, grupos de pertenencia en la cual te fanatizás, quizás te fanatizás de esa manera, pero sabés que termina el partido y ya está. pero bueno, también una cosa es el fanatismo, el ser fanático, y otra cosa es como que tu fanatismo te cegue y que sea lo único que digo, pasa. El perfil psicológico del fanático, Mm, pero básicamente es eso, tiene cuestiones de identidad
Claro. y necesita una pertenencia, y lo ves en este pibito. Y quizás es gente que posta, que no tiene vida y necesita aferrarse a algo, a una grupalidad o algo, como para tener una pertenencia y para tener vida o para completar su ser. Y es eso, se vuelve un fanático. Ese es el problema de este tipo de movimientos, que van a captar, que siempre está esa gente con esa vulnerabilidad Sí, psicológica, y siempre hay alguien, un líder, que puede ser hasta un líder religioso, digo, sí, es lo verdad. es. Estoy pensando en, o sea, el personaje de este pibito que te muestra, digamos, dos cosas bien marcadas. Sí, Es como sí. ahí también ves un poco la realidad de ese personaje que está como queriendo pertenecer y al mismo tiempo hay un contexto que por ahí no está tan acompañado con él. Claro, totalmente. Generalmente ese grado de Como la madre. vulnerabilidad es por eso, porque no tiene ni siquiera una pertenencia en su familia. Yo voy a contar un poquito lo de el experimento. Dice, está inspirado en un experimento social llamado La Tercera Ola, realizado en abril de 1967 por Ron Jones, un profesor de historia de la secundaria de la escuela ULA de Palo Alto de California. Mira, y tomaron la historia los... Vale, vale. El objetivo era responder a la pregunta de un estudiante sobre cómo la ciudadanía alemana permitió el holocausto y las atrocidades del nazismo. Esto me hace también acordar a cuando, bueno, no sé si, bueno, ¿no viste el cuento de la criada? No. Deberías verlo. Algún día. Bueno, está basada también en un libro de Margaret Atwood, que ella crea la ficción, y cuando crea la ficción dice, es ficción, pero todo lo que pasa está tomado de la vida real. Claro. Nada de lo que pasa ahí no sucedió. Eso es lo loco. Y vos la ves y te parece una distopía completamente, bueno, ahora ya no, pero te parecía como algo súper extremo. Claro. Incluso hay gente que por ahí se hace un análisis más fino y decís, bueno, no puede llegar a pasar. Y cuando después hay partes que vuelven y decís, bueno, ¿cómo se llega a eso? Y empezás a ver que son cosas sutiles como están pasando ahora. Y empezás a ver cosas y que, bueno, acá dice, bueno, es para ilustrar lo fácil que es manipular a las masas y crear un régimen autoritario. Sí, sí, creo que hoy día actualmente también sucede. Cómo se puede también manipular desde eso, ¿no? Desde la información, desde, no sé, haces una cuenta y empezás a desinformar, o sea, informás desinformando. Sí, sucede. Yo creo que el peligro de ahora con estas cosas, y que cualquiera de estas cosas se pueden volver a replicar. Bueno, y volviendo al consumo, uno consume esto, noticias, y parte de eso es el bombardeo de noticias que uno no llega a procesar. Entonces consumís y todo lo que lees es verdad. ¿Por qué? Porque no llegas a procesarlo, no llegas a ver. Y también se distribuyen más rápido las fake que las desmentidas, Sí, por sí, sí, decirlo de sí. una manera. Entonces vos ves, consumís tal cosa, y ya no distinguís qué es verdad, qué no. Pero vos lo pensaste 2 segundos, o sea, Sí, te sí. paraste a pensar si es verdad o no, ya sea quien sea, ¿no? Pero que se ve mucho en la cuestión política partidaria, ¿no? Que se empiezan a bombardear con... ¿Alguien se paró 2 segundos a pensar si esto es real o no? Cuando tiran un montón de fake y no las desmienten. Entonces, la desmentida nunca llega. Entonces, se distribuye mucho más rápido eso y la gente consume incluso cuestiones ridículas. Sí, pero lo que dijiste vos, algo que es importante, que cuando se distribuye la información desde un lugar de poder y de autoridad, estás validando eso por más que sean todas fake news. Y eso es como decís, es lo más peligroso. Porque qué sé yo, que comparta a alguien, bueno, también es peligroso, no está bueno, pero cuando se comparte a alguien desde un lugar de poder y de autoridad es como, bueno, Sí. nadie la persona que te admira o dice, che, esta persona es importante, no se pone a pensarlo, porque es verdad. Ese también es un gran problema en lo que es la manipulación, de que la gente no esté tan atorada de cosas, que es la vida misma, que la gente está tan atorada que no se toma 2 segundos a pensar lo que está escuchando, ni siquiera. Sí, eso es verdad. Es muy loco porque creo que como decís, todo lo que dijiste vos, la sobreinformación, el bombardeo de imágenes, de información, las fakes y qué sé yo, la cuestión de la vorágine de la vida, del día a día, hace que uno no se pueda frenar a pensar o a escuchar algo atentamente, que hace que uno repita. Taca, 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 taca. Y es como un círculo, es eso. Sí, no tomar esta cosa de que, como decíamos, o lo dice una autoridad o lo dice una persona con un micrófono, que en ese caso puede ser una autoridad. Sí, yo creo que está bien que uno confíe en lo que alguien le dice, pero mínimamente eso que uno escucha, por lo menos procesarlo. Es decir, si vos me estás diciendo algo, ver si es lógico. Sí. ¿Entendés? Y creo que tener esa capacidad también de cuestionarse a una misma y decir, che, para esto quizás lo vi por acá y no lo busqué, y bueno, hacerse cargo también de que uno por ahí no lo busca. O por lo menos decir, mirá, che, yo vi esto, no sé si es verdad. A mí me pareció como
muy interesante la peli, volviendo a esto. Factores psicológicos y sociales claves. Necesidad de identidad y pertenencia. Después dice, ¿ves? Psicología, otro factor psicológico es la psicología de las masas. Se comprueba el concepto de gregarismo. El individuo pierde su juicio crítico individual para diluirse en una voluntad colectiva del grupo. Más o menos lo que estábamos hablando también. Claro, sí. Los estudiantes se sienten poderosos y protegidos al pertenecer a una mayoría uniforme. Es muy loco eso, ¿no? O sea, ¿Para qué lo voy a sacar? formás parte de un grupo, de un colectivo, pero perdés tu individualidad. Perteneces perdiendo tu individualidad, digamos. Es que ese es el valor de la pertenencia, ese es el valor de la pertenencia en lo que es cuando uno se transforma en masa, es eso, volverte masa implica resignar tu individualidad. Claro, pues dinámica de los personajes. El profesor, inicialmente motivado por la pedagogía, ponele, se embriaga de poder y asume un rol dictatorial disfrutando de la sumisión. Sí, él mismo también fue comido en su rol. En su propio relato, digamos, su discurso. Pues dice, Tim representa la vulnerabilidad extrema, marginado y solitario. La ola le da una familia y un propósito, llevándolo al extremo de la radicalización y la dependencia emocional del líder. Caro y Marco son la voz de la resistencia. Caro cuestiona los métodos desde el principio porque valora la individualidad y el pensamiento crítico, mientras que Marco es absorbido por el movimiento, pero eventualmente recapacita al ver los daños colaterales. Claro, que él también lo ve en su relación con ella. Sí, porque él está como ahí siempre. Sí. Le discute a ella que le dice esto, por lo menos tengo una pertenencia porque no tiene familia él, pero por otro lado también se está cuestionando de que también se está teniendo conflicto con ella. Claro. Ahí explica esta Caro que es la única que sostiene el pensamiento crítico y la individualidad, y lo ves en cualquier tipo de discusión cuando hay alguien fanático, sea de lo que sea, que apela a la repetición de un argumento, que es siempre el mismo argumento, para lo que sea, y a la agresión. Entonces no hay una cuestión no hay una especie de discusión de decir, bueno, no sé, yo creo que esto es así, vos así, y además la repetición, bueno, a ver por qué, se pierde eso, ese ejercicio también de tener un debate, pero creo que también es eso, hay un consumo hasta de argumentos o de frases para tal cosa. La película advierte que el fascismo no es un fenómeno exclusivo del pasado, sino un mecanismo psicológico universal que puede activarse en cualquier sistema democrático si se dan las condiciones de crisis de identidad y manipulación de masas. Claro. Yo creo que eso, cualquier tipo de pensamiento absolutista es fascismo, sea con el color o el decorado que le quieras pensar, pero cuando hay una cuestión de pensamiento muy totalitario y de repetición y del otro visto como enemigo, es fascismo. Yo creo que es una película que, más allá de que sea del 2008, es una película que la ves y decís, bueno, es bastante actual también, ¿no? Lo que plantea. Y me parece que está bueno para seguir procesándola. Pensar que aparte de que el original, el experimento es del 67. Total. A mí me parecen como súper interesantes los experimentos sociales, allá de, bueno, es una peli, pero está basada en eso, porque a veces uno se pregunta en la historia cómo sucedieron determinadas cosas. Y es muy loco, como gente bastante común, por decirlo de una manera, que aparentemente no tiene una tendencia a la violencia, termina siendo violenta por el contexto. Por eso se hacen este tipo de experimentos, es decir, como una persona en un contexto termina transformándose. Bueno, creo que eso también tiene que ver con esta cuestión de pensamiento crítico, ¿no? Sí, gran parte, no sé si gran parte, decir gran parte es como, pero se nota que muchas veces eso, ¿no? Que cierta generación o una parte de una generación es como que tanta sobreinformación hace que no haya, o que pareciera que no hay tanto desarrollo del pensamiento crítico. Sí, es como esto que decimos, la vulnerabilidad, cuando uno no tiene vos decís, un contexto de contención, un contexto que además de darte contención y darte pertenencia y todo eso, te da un contexto de un espacio de expresión y de criticidad. Cuando hay un contexto, una ausencia también de criticidad, los pibes se crían con esto, con pantallas. Sumado a esto, la pandemia, que todo se crea, los pibes y la gente grande también el odio es un gran, ¿qué es esto? Lo de buscar un enemigo, y el odio es un gran cegador de pensamiento crítico. Te enseñan a odiar algo o a alguien y ya está, te cegaste, vos ya lo odiás. Es muy loco cómo funciona eso. Digo, la vida sin irnos a cuestiones políticas. Sí. Por lo menos tomar poder con tener pinzas eso, tener la capacidad de saber
no sé si es la capacidad, pero saber que las cosas no son siempre de una sola manera. Y si uno cree que las cosas son de una sola manera, bueno, hay algo que, para bien o para mal, o de la Sí, manera sí. que sea, ¿no? Pero si uno dice, bueno, esto es así y ya está, y yo me parece que un poco es una gran mentira. Sí, o por lo menos permitirme dudar. Yo creo que también tiene que ver con el pensamiento crítico, también tiene que ver con la capacidad de hacerse cargo del cambio, porque yo puedo decir, bueno, sí, hoy esto pienso que es así, y mañana por ahí me doy cuenta que no, y es esa cuestión también de contradecirse que me parece que está muy Sí, bien. está muy bien. No me acuerdo qué es, por ahí vos lo sabés, quién habla de la contradicción, qué escritor habla de qué es contradicción. No me acuerdo, pero está muy bueno, Sí, sí. pero esa cuestión también es que no porque algo sea, no porque yo lo piense hoy así, esto va a ser así siempre. Es decir, bueno, si hay, tal vez exista la realidad y exista la manera de esas cosas, pero nunca la vamos a ver, porque siempre la mirada va a estar sesgada, como que en cierto punto no existe la objetividad de Mm, decir esto es así. Yo claro, creo que la mayoría, bueno, sí, hay cosas que sí, pero hay, bueno, hay una mayoría de consenso, pero bueno, hay cuestiones más, digo, científicas. Pero digo, hay cuestiones de opinión que es esto, como vos decís, tal cosa, esto es así, y bueno, es tu manera de verlo, es mi manera de verlo, bueno, quizás después se llega a un consenso sí, de determinadas cosas, pero para mí siempre tiene que existir la duda. Y de hecho la duda es lo que nos hace ser, me voy a lo freudiano, la duda es lo que nos hace ser neuróticos y no un psicótico. Un psicótico es quien no tiene duda. Un psicótico te dice que ve tal cosa y ve ese delirio y no hay duda. Para sí, mí, sí, sí. y la duda, bueno, la duda viene del cogito cartesiano. El Mm, cogito cartesiano es eso, es la duda. Pienso, luego existo, y es eso, la duda es lo que mueve a generar pensamiento. claro, Que la individualidad no quiere decir que uno no tenga acciones colectivas. El problema es que eso colectivo no sea colectivo, sino sea masa. Que mm, esa es la diferencia claro, también. sí, 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 La masa es la masa que no razona, no se opone, acepta sin cuestionamiento. claro. En cambio, en lo colectivo hay una cuestión Hay un de diálogo, debate, hay un diálogo, hay una acción en común y hay cosas, pero se mantienen las individualidades. Yo creo que con todo esto que Hay para... hablamos, me parece que Sí, sí. da para pensar, para seguir reflexionando y el miércoles me parece que vamos a retomar algo de todo Sí, yo esto. creo que sí, Bueno, podemos no sé, yo a hacer. mí me gustó. Como, No, bueno, llevarlo ya los conceptos y las sí, cosas que sí, hacernos preguntas que seguramente vendrán con todo esto sí. y charlándolo el miércoles también. Bueno, Bueno, nada, muchas gracias por estar ahí, por sí, ver la sí. peli. Por Espero el que hayan. aguante, Bueno, nos vemos el nos miércoles. vemos ahí. Chau, gente. Adiós. Que tengan linda semana. Nos vemos, nos vemos. Adiós.